Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Muy buenas tardes, amigas y amigos de la audiencia, transmitiendo para ustedes a través de la señal de Radio Cañón 760 del Cuadrante. Ojalá nos sigan hoy en su espacio informativo. Radio Cañón estuvo presente en la mañanera y preguntó al señor presidente acerca de su opinión y las acciones que el gobierno mexicano ha emprendido relacionadas con el COP28 que inicia mañana allá en Dubái. Emiratos Árabes, lo informamos ayer puntualmente, es el anfitrión. Y México tiene una propuesta específica para reducir el efecto de gases invernadero que acaban gradualmente con el ozono, que es la capa que nos cubre frente a los rayos del sol. Entonces México tiene una propuesta, lo explicó para Radio Cañón el presidente López Obrador, y le presentaré en unos minutos más este tema junto con algo que se recuerda en la historia. El presidente fue abordado también por el reportero acerca si el Estado mexicano le pensaba restituir la Quinta Grijalva en la elección de 1985 y también no descartar la extinción de dominio en el caso de los exgobernadores de Guerrero, porque de acuerdo con militantes del gobernante partido en esa entidad, Morena, los gobernadores que aún viven de Guerrero amasaron una fortuna por 60,000 millones de pesos. Esas fueron las preguntas que el reportero planteó Radio Cañón al presidente por la mañana en su mañanera. Y vamos a propósito de este tema que le fue planteado el de la Corte y los integrantes de ella al Ejecutivo Federal. El Ejecutivo Federal dijo que al final el plan B es promover que magistrados, jueces de distrito, ministros de la Corte, consejeros de la Judicatura sean electos en las urnas. Así lo dijo el presidente 79 en la mañana. Bueno, que tiene razón, las tres están muy vinculadas con nosotros. Las conozco desde hace tiempo, ya lo explicaba yo. Estela Ríos fue consejera jurídica cuando fui jefe de gobierno en la ciudad, hace 20 años. Berta Luján es una joven que ha ayudado muchísimo a limpiar de corrupción. ¿Cómo se llama esta institución? COFEPRIS, que era un cochinero. Un cochinero, la COFEPRIS, que es el órgano regulador de licencias, vacunas, por ejemplo Pfizer, que entra en vigor probablemente ya en establecimientos privados, y la Moderna. Todo esto se regula en COFEPRIS. ¿Y saben quién fue el titular de COFEPRIS en el sexenio pasado y luego candidato a jefe de la Ciudad de México? El actual, entiendo, director de la selección mexicana o del comité que integra la selección mexicana, Miquel es que fue particular de Antonio Meade. Él terminó ahí, pero fue titular de la COFEPRIS, y el Ejecutivo hizo alusión a los momentos de claroscuro que se vivió en la COFEPRIS. En el proceso de sesión ordinaria, en la que el Pleno votará para elegir a un integrante de la terna presentada por el presidente López Obrador para ocupar el cargo en la Corte, estará en su puesto los próximos 15 años, es decir, no es para un año como sustituto de el exministro Lelo de la Rea, no, son 15 años como se expone. Así que es importante aclararle a la audiencia el proceso, lo que se juega en la decisión del Senado de ratificar o no al Ejecutivo Federal la terna enviada a la Comisión de Justicia y Gobernación y Puntos Constitucionales. Luego la aprueban ellos y se presenta en el Pleno. El Ejecutivo Federal informó que dará información relativa
a la autoconstrucción en Acapulco, y estas fueron sus palabras. Hoy va a empezar a entregarse el apoyo a los afectados, damnificados, primero para la limpieza de sus viviendas, en el caso de que no hayan resultado muy afectadas. Se les va a entregar una cantidad directa. Esto va de acuerdo a el orden alfabético. También aprovecho para decirle a la gente de Guerrero, empieza hoy y termina el día 7. Las fechas expuestas por el Ejecutivo Federal en su mañanera. El presidente aseguró durante su conferencia que México va a aportar mucho. Esto fue lo que Radio Cañón le preguntó al presidente de la República a la Conferencia de las Naciones sobre el Cambio Climático denominada COP28. Y recordó que en la elección a la gubernatura de Tabasco también Radio Cañón abordó este tema. Lo vamos a escuchar en un momento, espero. Se planteó también el gasto de campaña en 3 millones, pero Madrazo gastó 50 millones de dólares en sus palabras, y respondió así el Ejecutivo a los planteamientos expuestos por el reportero de Radio Cañón. Lo que más le preocupa a los mexicanos son los baches en calles y avenida. En segundo lugar, las fugas de agua, sostiene la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Ni los robos ni los secuestros son las principales preocupaciones. Estas fueron sus palabras de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. De poner la gráfica del INEGI, donde vienen cuáles son las problemáticas que les interesan. Si la pueden poner más grande, por favor. Las problemáticas que les interesan a las vecinas y vecinos de nuestras ciudades. Esta es la gráfica del INEGI, está septiembre de 2023, pero en realidad de junio a septiembre no hay mucho cambio. En primer lugar, le importan los baches en calles y avenidas. En segundo lugar, de acuerdo a estas encuestas en las principales ciudades del país, de un organismo que es como el INEGI, las fallas y fugas en el suministro de agua potable. En tercer lugar, el alumbrado público insuficiente. Y después, en cuarto lugar, la delincuencia, los robos, las extorsiones, los secuestros, los fraudes, etc. Son las 12:08. El debilitamiento de la seguridad y la justicia propicia un rezago presupuestal de 225 mil millones de pesos para la atención de la violencia e impunidad del país. Lo informó el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad. Ayer la mesa directiva de los diputados devolvió a la Comisión de Puntos Constitucionales el dictamen para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, esto con el propósito de incluir las observaciones vertidas en el Parlamento abierto convocado para ese propósito. No va a pasar, no será en este periodo ordinario, ni la actual legislatura, ni la actual administración federal. El gobierno de México dijo que hasta ahora recaudó 4,767 millones de pesos para las arcas públicas mediante el programa de regularización de automóviles de procedencia extranjera. El precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Samuel García, firmó su regreso al cargo como mandatario neoleonés para luego, a partir de las 11:59 del viernes, dejar a Javier Navarro como encargado de despacho en lo que va a ganar la presidencia de la República. Estas fueron sus palabras. Pues ya estamos de regreso en casa en Nuevo León y en este momento voy a firmar, para dar máxima publicidad, que reasumo funciones como gobernador constitucional. Javier a partir de ahora regresa de secretario general de gobierno y el viernes primero a las 11:59
te dejo de encargado de despacho para poderme ir a hacer campaña y ganar la presidencia de la República. Fueron las palabras del gobernador neoleonés, y vaya que tiene mucho que comentar sobre este particular. Samuel García, quien, como recuerdan, dejó temporalmente el encargo que le fue conferido para contender en las elecciones del 2024, y desde luego hay un conflicto ahí de interés con el Congreso local, pero por el momento el Ejecutivo Estatal sale con la decisión de nombrar a quien fue su secretario de gobierno. Detenido Javier Lascano Vargas, exsecretario de Infraestructura durante el gobierno de Alejandro Murat, por uso ilícito de atribuciones y facultades. Un mensaje claro de las decisiones que asume el actual gobierno de Salomón Jara. En la presente administración, entre diciembre de 2018 y hasta el 27 de noviembre, se aseguraron 8 toneladas de fentanilo en operativos realizados por las fuerzas federales del Gabinete de Seguridad, como se informó previamente. En lo relativo al clima, para que usted tome nota, en la mañana hizo frío y en serio, pero México registró temperaturas más altas de la historia derivado del cambio climático. De ahí la importancia de la COP28 que inicia mañana, ya en estas horas, prácticamente la apertura en Dubái. Y esto en México se refleja con el fenómeno del Niño, que tienen pues al borde del colapso pues prácticamente al 80 y 95% de los corales en todos los arrecifes del país. Una situación que se contempló originalmente ocurriría hasta el 2030 o 2040, de acuerdo con expertos de la UNAM. México tiene que aportar más en el cambio climático, concluyeron, porque esto ya es global y nos pega por igual a todos. El gobierno citadino anunció que el 15 de diciembre presentará el chatbot Ciudad de México, que servirá para resolver todo tipo de dudas. El chatbot para todo cumplirá con 3 reglas básicas: resolver cualquier duda o tema, solventar 5 trámites dentro de WhatsApp o Telegram y encontrar una solución que no implique a los usuarios hacer más de 3 preguntas. El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso citadino, Octavio Rivero, expresó que el dictamen sobre la ratificación de la fiscal local, Ernestina Godoy, se enviará al Pleno antes que el presupuesto de egresos del 2024, por lo que la ley debe votarse a más tardar el 15 de diciembre. Un juez de control impuso la prisión preventiva justificada a Saraí, acusada del feminicidio de una menor de edad. Fue hallada sin vida al interior de un mueble ubicado allá en la Álvaro Obregón. El domingo anterior, en la audiencia, se calificó de legal la detención de la mujer de 28 años, quien fue arrestada el día en que fue localizada la pequeña sin vida. Jesús Esma, él es el coordinador del Verde Ecologista en el Congreso citadino, señaló que en temas de bienestar animal, el partido Morena le hace el vacío a su bancada en temas pro animal o ambientales, que terminan bloqueados en el Pleno, como sucede con temas como el de la regularización del oficio de pasadores de perros. Interesante este tema. Como la Central de Abasto organiza la primera feria de mujer, en donde se ofrecieron servicios a los locatarias y usuarias como mastografías, Papa Nicolau, revisión médica, asesoría jurídica y psicológica, vacunación contra influenza y COVID, entre otros. Esto porque son más o menos 36 hectáreas ahí. Lo que comercia la central anualmente son 50,000 millones de pesos, y día con día, vaya, ¿qué les puedo decir? Elementos de la policía de la Ciudad de México detuvieron a 2 integrantes de la célula identificada como Los Angelitos. Ellos se dedicaban al robo de identidad de personas fallecidas para vaciar cuentas y sacar tarjetas de crédito. Uno de los detenidos fue identificado como Fernando Miguel, de 52 años, quien tenía tarjetas bancarias a nombre de José Desideiro,
Adrián Silí Alazán, entre otros. Y en este orden de ideas, el sistema de alertamiento sísmico en celulares se tiene previsto que sea habilitado el 31 de enero del 2024. Así lo anunció José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México. Se trata del Cell Broadcast System que se tiene previsto sea habilitado en conjunto con el gobierno capitalino y el área de prevención de desastres, entre otras cosas. 12:15. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Fíjese, reflexionaba, audiencia, en esta información sobre las personas con discapacidad. Una nota que fue publicada en un medio impreso dice: aun cuando las personas obstruyen las rampas, aun cuando las banquetas y caminos no son asequibles, cuando en el Metrobús, principal sistema de transporte empleado en la capital, les toma varios minutos y a veces hasta más de una hora el poder abordar, aun cuando no las toman en cuenta para los puestos laborales, muchos ignoran la violencia sexual de las que son objeto las mujeres con discapacidad. Estos temas los vamos a abordar hoy con la maestra Marta García, fundadora y coordinadora del Movimiento de Personas con Discapacidad. Le agradezco enormemente, tome la llamada para Radio Cañón, maestra, y buenas tardes para usted. Buenas tardes, Federico. Muchísimas gracias por el espacio. Y como presenté a la audiencia su causa, desconocemos los capitalinos lo que ustedes tienen que sortear día con día: las rampas, las banquetas, los caminos no asequibles, principalmente el ingreso al Metrobús. ¿Cree que a partir, maestra, de esta campaña de concientización, maestra Marta García, coordinadora del Movimiento de Personas con Discapacidad, los citadinos y los mexicanos en lo general podamos entender más la adversidad en que ustedes se desempeñan? Esto sin ni siquiera pensar en minimizarlos a este grupo constituido y con propósitos. Yo creo que justamente lo que tenemos que hacer para que vean las necesidades que tenemos las personas con alguna discapacidad es que podamos salir a las calles, expresarlo, y eso lo vamos a hacer mediante un recorrido que va a ser nuestro tercer recorrido aquí en Ciudad de México, pero también se va a llevar a cabo en otras partes del país y este año en Latinoamérica, para que pues las voces se puedan escuchar. Si bien ahorita mencionaste algunos puntos como importantes, este tema de la violencia, la movilidad, pues también exigimos el trabajo, que ese es uno de nuestros temas, o el tema que estamos trabajando este año. Pero mientras la sociedad no reconozca y no sepa también cuáles son esas necesidades, pues difícilmente va a poder hacer un cambio. Y creo que hablándolo desde nuestra perspectiva, nosotros como personas con discapacidad, pues así es como vamos a hacer esta toma de conciencia para que exista un cambio real. Por favor, maestra Marta García, coordinadora del Movimiento de Personas con Discapacidad, ¿podría ejemplificar su caso para mayor conciencia de la audiencia, su servidor, quienes le escuchamos en esta entrevista de Radio Cañón 760, por favor, maestra? Claro, bueno, mira, yo vivo cuando tenía 17 años, adquirí una discapacidad a causa de un accidente automovilístico y, pues bueno, tengo una lesión en la médula espinal, lo cual no me permite mover las manos ni tampoco tengo movilidad en las piernas, por lo cual uso una silla de ruedas para desplazarme. Y un ejemplo muy claro fue el día de ayer, en donde para yo llegar a la escuela, pues utilizo el Metrobús y el policía de la estación no estaba. Entonces yo tenía que llegar ya a mi clase y pues bueno, tuve que pedir apoyo para que me cargaran y poder salir de esa estación en donde pues yo no puedo salir si no está el policía. Y pues aquí es pedirle a la gente que me ayude y de pronto pues creo que ninguna de las personas que nos está escuchando
que no tiene discapacidad hace eso en su día a día cuando tiene que salir a la escuela, al trabajo o cualquier actividad. O sea, todo el mundo entra y sale de manera autónoma. Entonces, ¿por qué las personas con discapacidad tenemos que estar esperando, por ejemplo, un policía que esté en la estación para podernos mover? ¿Por qué nosotros tendríamos que pagar si a lo mejor el lugar no es accesible a donde yo voy? ¿Por qué yo tengo que pagar 200 pesos, por ejemplo, para llegar, no sé, de mi casa, que yo vivo aquí en Ciudad Neza, por ejemplo, al centro de la ciudad? ¿Por qué tendría que pagar esos 200 pesos? Siendo que a lo mejor cualquier persona solo paga, no sé, 10, 20 pesos por tomar un transporte que pasa enfrente de su casa. Eso es lo que necesitamos que la sociedad vea para que entonces esto pueda cambiar y que ese transporte que también aquí pasa se cambie y pueda ser accesible para todos. Imagínese, nos cita el caso del Metrobús, que es el sistema de transporte que empleamos la gran mayoría de los capitalinos. A ello sume en ocasiones a este grupo la violencia sexual, de las que también, esto es real, maestra, de la que también son objeto. Desafortunadamente es un tema que no se trata y que de pronto también es como, híjole, escóndanlo, porque pues también esta violencia se da dentro de nuestros hogares. Muchas personas con discapacidad también son violentadas por pues la misma familia, por quienes están dentro de sus hogares, y de pronto eso no se habla, eso no se dice. ¿Por qué? Porque ocurre al interior de nuestros hogares. Y entonces una persona con discapacidad auditiva, por ejemplo, ¿cómo puede ir a denunciar? Y en estos ministerios públicos, en estos lugares donde se hacen las denuncias, no hay intérpretes de lengua de señas para poder hacerlo. Entonces, si alguien, una mujer sorda, llega a querer hacer esta denuncia, ¿cómo lo va a hacer? Si no existe ese mecanismo de comunicación para que se pueda realizar, ¿no? Entonces, hay que buscar otras alternativas, incluso las mismas mujeres sordas tienen que llevar a sus intérpretes para poder hacerlo. Y si nosotros no tenemos, me refiero a la sociedad en general, no estamos accionando para que esto también pueda ser garantizado para una mujer con discapacidad, entonces no estamos todas las mujeres ahí. ¿Quién es la instancia que la representa si no está en la gran mayoría? ¿Quién sería entre ustedes el interlocutor para hacer reconocimiento de los gobiernos federal, estatal o las alcaldías sus principales demandas, como una rampa asequible o un ingreso que el oficial de vigilancia del Metrobús esté ahí permanentemente? Pues yo creo que esto sí es un tema a nivel local y federal, así que más bien todo depende de con quién, ejemplo el Metrobús, pues sí con la Secretaría de Movilidad, que garanticen que sus policías estén todo el tiempo, entendemos, y nos han dado explicaciones de es que van al baño, pero justamente de pronto su tiempo del baño se convierte a veces en más de una hora. Entonces, ¿en qué momento vamos a poder garantizar que alguien esté en ese momento? Pueden hacer un rol, a lo mejor quien lo sustituya en ese momento, para que entonces también quien llega pues pueda estar o pueda tener este paso. Te digo, todo va a depender de a dónde nos vayamos dirigiendo, pero las personas con discapacidad dentro de este movimiento social que se llama Movimiento Personas con Discapacidad, estamos alzando la voz en diferentes entornos para que desde incluso esto como la movilidad con el gobierno federal, acercándonos con nuestros diputados, con nuestros senadores, que podamos decir todas las mociones, también de iniciativas, porque también los espacios, pues hay espacios privados en donde las personas con discapacidad nos movemos, entonces pues estamos estas personas con discapacidad luchando y alzando la voz para que esto pueda ir modificando. Y en estos temas finales, ¿cómo hacer frente a dificultades como pueden ser el idioma o las diferencias culturales, la manera de expresarse, maestra? Pues en nuestro caso, por ejemplo, una persona sorda desde su propia lengua, que es la lengua de señas mexicana, y hablando de la experiencia, ahorita yo te contaba mi experiencia en el Metrobús,
pero seguramente una persona sorda te va a contar otra experiencia. Una persona con discapacidad visual tiene otros retos, entonces que cada quien hable desde las necesidades, de las cosas que están haciendo falta, de sus propias exigencias, y aquí pues unirnos todas las personas con cualquier condición de discapacidad para justamente a hacer o hacer estas denuncias de lo que está haciendo falta, para que de esa forma pues, la gente, los gobiernos o quien tenga que tomar alguna decisión pueda hacer esos cambios. Finalmente, respecto al Día del Sordo y el que se aproxima, que es el Día Mundial de la Discapacidad para el 2 de diciembre, ¿qué nos puede decir? ¿Cómo se involucran ustedes? ¿Y cuál o qué mensaje puede arrojar recordar estos 2 días tan importantes en la aldea global? Pues más bien aquí es decirle a todas las personas con alguna condición de discapacidad, o sea, aquí todos son bienvenidos, a que se unan a nuestras actividades por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Este día se conmemora el 3 de diciembre, pero aquí en Ciudad de México nosotros vamos a hacer este recorrido el día 2 de diciembre. Estamos convocando a las 9 de la mañana en la glorieta de las mujeres que luchan para que podamos hacer este recorrido. Dentro de ellos tendremos algunas actividades al finalizar culturales junto al Palacio de las Artes, y aquí más bien esta invitación es justo para que vayan, para que se acerquen, que conozcan, que entiendan también pues cómo es querer a una persona con discapacidad y que el trato pues no es distinto a cualquiera que tenemos con nuestro amigo, con nuestro vecino. Simplemente en mi caso yo lo vivo desde una silla de ruedas y alguien más con otra ayuda técnica, pero pues que entendamos que tenemos las mismas necesidades, los mismos gustos, y que unidos podemos hacer cosas en beneficio de este sector de la población. Pues agradecer, maestra, que nos tome la llamada en esta ocasión en un tema sensible, platicando con la maestra Marta García, precursora y coordinadora del Movimiento de Personas con Discapacidad. Gracias, maestra. ¿Algún comentario que sea agregar? Y si también nos puede enumerar o ¿a cuánto asciende el total de personas con discapacidad en la República Mexicana? Claro que sí. Aquí en México, según datos del INEGI de 2020, somos el 16.5% de la población. Y pues otra cosa que quiero añadir es que para toda información, detalles, nos sigan en nuestras redes sociales. En todas nos van a encontrar como @movimiento PCD. Gracias, maestra, por estar la comunicación con Radio Cañón 760 y buenas tardes para usted. Buenas tardes, gracias. 12:32, no se vaya, 5518-7760, y aunque sea un poco o tarde, mi estimado ingeniero y colega Mejía, también buenas tardes para ustedes y para la audiencia. Esto es Radio Cañón, Meridiano 760, 5518-7760. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Por la mañana, el presidente López Obrador fue abordado a través de Radio Cañón con el tema del COP28. Mañana se lleva a cabo en Dubái el COP28, que da seguimiento al COP de París, y lamentablemente las naciones del mundo aún no garantizan abatir en 1.5 grados el nivel de calentamiento de la Tierra, con las consecuencias que enunciamos a ustedes al comenzar esta transmisión. Escuchen la pregunta de Radio Cañón y la respuesta del presidente López Obrador. También dijo que podría haber una visa para aquellos trabajadores del campo que se empeñaran en eso. Ojalá pudiera darnos una respuesta, porque esa es su propuesta también frente al cambio climático y el COP28 que inicia mañana en Dubái, por un lado. Antes de que yo termine, vamos a dejar más de 5 millones de hectáreas de reservas naturales protegidas. Entonces, sí estamos avanzando.
en la transición energética, en el uso de energías renovables, se está avanzando y se va a seguir haciendo. Por eso lo de mañana va a tener un seguimiento y una aportación de nosotros. Lo saben, ahora que estuvimos jefes de Estado, de gobierno, primeros ministros en San Francisco, hablamos del tema y seguimos, ¿no?, con ese propósito de cuidar nuestra naturaleza, la flora, la fauna, y se está avanzando bastante en ese sentido. Ya vamos. Ese fue la respuesta del presidente al tema de que Radio Cañón llevó, y por la importancia, audiencia, de este evento mundial desde París a la fecha, poco o nada, dijo el secretario general de Naciones Unidas, se han empeñado principalmente las naciones industrializadas para revertir este calentamiento global que en México este mismo año se ve con el efecto del Niño, sequía extensa. Un medio impreso destacaba que por lo menos el 40% de los municipios del país están en una situación de emergencia en sequía porque las lluvias no favorecieron. Esperamos todos que ya en el próximo ciclo de huracanes y lluvias, que debería iniciar en mayo 2024, estas sean, los afluentes se dejen ver, se recargue el manto freático. Pero lo que sucede en el Valle de México es, por ejemplo, ante el asentamiento irregular de colonias, como sucede en el Ajusco, por un lado. Por otro lado, la devastación de esos bosques en la región de la montaña, en la Magdalena Contreras, en los Dinamos, en el mismo Ajusco, en Coajimalpa, esa agua que se filtra ya no baja y entonces se erosiona, y al erosionarse las tierras no se puede filtrar el agua, y entonces ven ustedes como ocurre en la México-Puebla, ruta al Ixtapaluca, que era un vergel antes, ahora es un asentamiento irregular de viviendas. O se toma una medida radical para contener ese crecimiento anárquico, o el próximo año ya ni siquiera vamos a llegar al 2030 o el 2028 como prevé el NUP, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. No, esto va a ser antes, y a partir de ello verán cómo se devalúa el precio de las viviendas en ciudades donde no hay agua, en fraccionamientos que una vivienda cuesta 30 millones de pesos, aunque usted no lo crea, pues de esos 30 millones se convertirán ni en uno, porque tendrá que salir la población del Valle de México y la ciudad, y tendrá que descentralizarse derivado de esta condición. Entonces, eso es como repercute el cambio climático en México, un ejemplo mínimo, pero también en el ámbito internacional, con incendios forestales terribles en la Federación Rusa, en Canadá, en Estados Unidos, en este mismo año. No tan graves como el 2022, pero no dejan de tener esa escala. ¿Quién es el anfitrión? Emiratos Árabes. El ministro del Petróleo encabezará esta jornada, y esperan, si no acuerdos vinculatorios que forcen a las naciones a llegar a ese compromiso del 1.5 grados centígrados al 2030, por lo menos quedará en la denuncia pública hacia China, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, que por cierto son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad y no han logrado revertir ese cambio climático que amenaza el destino de sus hijos, de nuestros hijos y los nietos y las generaciones que sigan. Es hoy en el vilo el cambio climático, acciones, repercusiones, y no fue casual que surgiera con el COP de París
este planteamiento. Los polos se siguen perdiendo su cantidad de hielo acumulada durante siglos y siglos, y hay una teoría que plantea a partir del deshielo en los polos, entonces se vive la proliferación de pandemias como fue la COVID, sea o no está procesada en laboratorio, pero ahí está guardado en esos parte congelada del planeta muchas enfermedades, fueron muchos años, siglos, miles de años, y ahora pues, esto se está derritiendo, se incrementa el nivel de los mares, y en México hay entidades como Tabasco, Veracruz, que corren el riesgo de vivir un colapso en el corto plazo. Ojalá México asista con la voluntad de sumarse a los acuerdos importantes y comprometerse para el 2030 a formar parte de aquel número de naciones que solo emita el 1% de gases de efecto invernadero que castigan a la capa de ozono. Más o menos es un resumen de la importancia de este evento que inicia mañana y concluye el 12 guadalupano, el 12 de diciembre, con la presencia de aproximadamente 110 líderes y jefes de gobierno de estados de los países del mundo. El COP28 o la COP28, Dubái, Emiratos Árabes, nación que emergió en el año de 71 y con la cual México mantiene relaciones diplomáticas desde 1975. Radio Cañón, pendiente de los acuerdos en Dubái, para informarle a usted hasta dónde los países se comprometen a revertir el incremento en el calentamiento. 12:42. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Radio Cañón, la 760. La estación del Valle de México. Este domingo en la Hora Nacional tenemos un programa que no se pueden perder. Así es, Mileos, les preparamos una leyenda de terror de Humberto Busto que les pondrá los pelos de punta. También tendremos una cápsula de episodios nacionales con Paco Ignacio Taibo II. Y para los amantes de la música, entrevistaremos a Pancho Barraza y nos acompañará también la economista Claudia Villegas. Así que ya saben, sintonícenos a las 10 de la noche. Sus amigos Leonora y Cha los esperamos. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. ¿Quieres ver lo bueno en la tele? Ármate como quieras con Star TV. Paquetes desde $219 al mes en pronto pago. TV adicional al menor costo. Agrega los streaming que quieras como HBO Max o Paramount Plus. ¿Qué esperas? Contrata ya 800-700-7827. 800-700-7827. Star TV, tus canales más cerca de ti. La 760, la estación del Valle de México. Matices, periodismo feminista en radio con Ivonne de la Cruz. Martes y jueves 5 a 6 de la tarde. Radio Cañón. Radio Cañón. Dale click, navega, siente, escucha. radiocanon.com.mx. Sonamos en todo México. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Aguascalientes, la feria de Aguascalientes que está presente, y hay desde luego un saludo por parte hacia... pero antes vamos con el saludo primero. Aguascalientes, que saben, es una tierra que en la Revolución jugó una etapa decisiva cuando el general Ortega de Zacatecas antes inició una revuelta que terminó con la parte más sofisticada de la Fuerza Federal de Díaz en Aguascalientes. Así que Aguascalientes fue el epicentro de la Revolución Mexicana, y de ello da parte y da historia el general Ortega de Zacatecas, pero el mismo general Ortega así lo reconoció, y el saludo es para la audiencia
precisamente de Aguascalientes. Y el general Ortega, donde quiera que esté, saluda. Aún se vale decir en el gentilicio hidrocálido, pero más bien es aguascalentense, entre otras cosas. 12:45. Vía telefónica se encuentra la diputada federal Paloma Sánchez. A propósito, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas tiene contabilizadas a 113,211 personas, por lo que es urgente crear protocolos de atención y reducir los tiempos de respuesta ante la denuncia de desaparecidos o no localizados. Le agradezco a la diputada federal Paloma Sánchez acceda a tomar la llamada a Radio Cañón 760 con este tema delicado. Buenas tardes para usted, diputada. Hola, querido Federico, ¿cómo estás? Muchas gracias por este espacio y por darme el espacio para hablar con tu gran auditorio. A propósito, ¿a qué protocolo podría atender los niveles de gobierno y en qué tiempo considera una denuncia sobre una persona desaparecida tenga acción y pueda llevar a la ubicación de esta persona? Mi querido Federico, pues mira, la verdad es que es muy triste cómo ver, primero, después de la renuncia de Carla Quintana como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, que ella misma reconoció que hubo presiones para hacer modificaciones a este padrón. La verdad es que me parece que debería de haber muchísimas acciones, pero estamos ni siquiera resolviendo lo básico. Hay muchísimos pasos que tienen que pasar para que se llegue a la búsqueda, para que se llegue a ese reconocimiento y sobre todo pues desde antes una prevención para no llegar hasta este momento, pero este gobierno tiene olvidado a esta causa tan fuerte, tan triste. Pueden llevar años tomar acciones para que empiecen con las búsquedas, pero digamos que en este momento lo único que están tratando es de borrar números. ¿Cree que en el actual periodo ordinario o posiblemente, porque esta legislatura no concluye sino hasta abril del 2000, realmente en abril del 2024, diputada Paloma Sánchez, haya condiciones para que su proyecto de ley de modificar diversos artículos de la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas, como la Ley General en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, encuentre una respuesta y el voto aprobatorio de los diferentes grupos parlamentarios? Mira, la verdad es que como tú lo sabes y he tenido la oportunidad de platicar contigo, Federico, yo tengo dos propuestas: un apoyo mensual para las madres buscadoras y la otra destinar recursos para las búsquedas. Pero empecemos desde este periodo donde acabamos de votar el presupuesto y tristemente no viene una vez más ningún presupuesto para poder destinarlo a la búsqueda de desaparecidos. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer, pero si no llegan los recursos, todavía es más complicado. Yo seguiré defendiendo hasta el último día como diputada federal, pero es una realidad que ni Morena deja pasar las iniciativas sobre este tema y donde todos los diputados de Morena que tienen la mayoría simple no dejaron que nadie pudiera hacer un cambio, más de 3,000 reservas, en donde aquí incluían mucho sobre este tema. No se pudo hacer ni una sola modificación. ¿Qué esperaría? Y lo digo muy consciente. Este es el último año donde ellos tienen una mayoría simple. Si queremos hacer algo por los desaparecidos de este país, necesitamos ganar la mayoría simple y las cámaras de diputados para entonces poder generar contrapesos en los gobiernos. Y quien llegue a la presidencia de la República, nosotros desde las cámaras puedan ponerles un alto. ¿Qué pasa? Si no hay recursos, ¿cómo van a seguir buscando? ¿Cómo van a poder destinar dinero a forenses? ¿Cómo van a poder las fiscalías? No hay un interés sobre este tema. En el gobierno de Morena, de López Obrador, han desaparecido más de 40,000 personas, una persona por hora. Nunca habíamos vivido una crisis de este tamaño y no hay forma de detenerla, excepto el próximo año, que vayamos a las urnas y que pongamos un alto a Morena y a esa destrucción. Ahora, sin pretender ser ingenuo, diputada, ¿cree que si usted busca a la secretaria de Gobernación, a un representante del Poder Ejecutivo Federal,
que sea interlocutor ante el instituto, por ejemplo, el Instituto del Dinero Robado al Pueblo, que tiene un presupuesto importante o administra los bienes confiscados al crimen organizado o por fraudes electorales, fraudes al presupuesto, perdón. Entonces, podría ser de esa manera que una parte de esos inmuebles, al momento de venderse, se canalizara a esta causa. Pues mira, fue una de las iniciativas, esa es incluso una de mis iniciativas, todavía no se ha votado ni siquiera en comisiones, pero pues no hay que ser ingenuos como bien lo dices. Es la primera vez que el gobierno federal no habla con las personas de oposición ni con todos los que no están a favor de su gobierno, de todos los temas. Yo tuve la oportunidad de estar en la comparecencia de la Secretaría de Gobernación. La verdad es que como mujer la respeto mucho por ser una mujer joven y todo, pero me pareció que no tenía clara absolutamente la realidad que se estaba viviendo en México. Al contrario, más que como una secretaria de Gobernación, habló como una diputada de oposición, ni siquiera una diputada que estuviera en el gobierno. Estás hablando de que, lejos de responder, lo único que hizo es seguir culpando al pasado y justificarse más que dar explicaciones y la verdad dar una ruta de cómo íbamos a solucionar no solo este problema, sino todo. Entonces, yo seguiré alzando la voz, que es lo que he hecho durante estos años. Obviamente seguiré proponiendo y obviamente seguiré luchando y platicando con las madres buscadoras, pero en la realidad y en la práctica, para poder tener realmente acciones, se necesita que se vaya Morena de la Cámara de la Cámara de Diputados y así poder destinar presupuesto. Con relación a este último escenario y en ruta al 2 de junio del 2024, ¿hay unidad, hay un criterio firme en el Frente Amplio para postular abanderados que representen a sus distritos, que representen de manera proporcional a la República y entonces, como sucedió relativamente en el 2021, diputada, haya un equilibrio de fuerzas en la 66 legislatura? Así es, mira, en el Frente Amplio estamos trabajando todos los días, PRI, PAN, PRD, para postular a los más competitivos por el distrito. Nos estamos jugando el futuro de México. Entonces, tenemos que hacer a un lado, a lo mejor los intereses personales, a un lado esos intereses donde es que antes ese distrito lo tenía el PRI porque ahora va a ir un candidato del PAN. Si así tiene que ser para que vaya el más competitivo, el Frente está completamente abierto para tomar esas decisiones. Nosotros estamos trabajando distrito por distrito, gente caminando, regresando a esta política donde es tocar puertas, pedir las oportunidades. Me da mucho gusto ver la gente abriendo los ojos, dándose cuenta de la importancia que ahora tienen las cámaras. Federico, tú lo sabes, antes era de, bueno, ¿y qué hacen esos? Ya se dieron cuenta que se necesita una división de poderes para poder seguir que los recursos lleguen, porque mucho se puede hablar de partidos como el PRI o como el PAN o como el PRD, pero cuando nosotros estábamos en el gobierno siempre se habló con la oposición, se le dio espacios y sobre todo, si venían buenas propuestas en las reservas, se escuchaban y se modificaban. Ahora estás hablando de una bancada donde lo único que hacen es levantar la mano, estén de acuerdo o no de acuerdo en cosas tan claro, por ejemplo, como Guerrero. Tenemos diputados en Morena de Guerrero y ninguno fue para luchar por un presupuesto para Guerrero. Tú sabes que Acapulco está destruido. No es solamente llevar apoyos de despensas, agradezco mucho a la sociedad civil, es reconstruir por completo Acapulco, que aparte es un puerto turístico y que llenaba, y para esto pues generaba mucho trabajo. No se pudo hacer una modificación de un peso. Un peso. Me parece de la manera más insensible que no volvimos a ver todas las necesidades que hay. Yo nunca he dicho que todo lo que hacen está mal, pero siempre hay cosas que se pueden mejorar. Yo aplaudo los programas sociales, pero oye, no puedes ir y que no nos den realmente, que no les den a la gente apoyos dignos. Se trata de que seamos más, porque México merece más. Ahora, déjeme llevarle en este momento, cuando se habla de productividad legislativa,
y los resultados que arrojará la representación popular al 24. En términos de productividad legislativa, ¿cómo evalúa el desempeño de la bancada de su partido y la bancada del Frente Amplio? Mira, la verdad es que no tengo los números exactos de cuánto ha propuesto un grupo, otro grupo, eso es una realidad, pero lo que yo sí te digo es que en el Frente Amplio están diputados que escuchan y eso es muy importante, porque yo puedo tener una idea de muchos temas, pero realmente que a una víctima, por ejemplo, en el caso de esta iniciativa que propuso la ley Rebeca, es muy diferente lo que yo puedo proponer, hablar con una víctima y que te diga, eso es lo que se necesita. Y en el Frente Amplio hay muchos diputadas y diputados que es lo que hacemos. Además, somos diputadas y diputados que reconocen donde podemos ayudar, donde reconocemos dónde se necesita más, reconocemos qué cosas están bien y qué podemos mejorar, y eso no lo tiene Morena. Además, lo digo con toda la seguridad, somos políticos en este lado profesionales, que sabemos construir acuerdos, que sabemos hablar con los demás. En la oposición, si no estás de acuerdo con ellos, te acosan, te persiguen, te buscan, te inventan, hacen todo. Además, perdóname, pero la sensibilidad que en este lado tenemos para por lo menos escuchar a las familias de Guerrero, en Morena no los tiene. Y este tema lo planteó el reportero en alusión a la iniciativa que usted presentó, tan importante como esta última, pero dado que mañana inicia la cumbre del cambio climático, usted pues se anticipó al cambio climático y envió una iniciativa de ley de desarrollo rural sustentable que plantea las condiciones que enfrenta el agro mexicano frente al cambio climático y el horizonte que no es nada agradable de no contemplarse algunas modificaciones. De ahí el tema de la productividad legislativa, diputada. Bueno, lo que nosotros presentamos fue en este tema adelantarnos un poco. Como tú sabes, yo soy de Sinaloa, el Sinaloa es el granero de México orgullosamente, y era más una propuesta sobre el tema de los precios de garantía. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Sinaloa y en todo el país? El tema de la sequía es un tema que nos debe preocupar y tenemos que ponerle ojo. Muchos agricultores te preguntan, Paloma, si no van a llegar más recursos, por lo menos nos lleguen los seguros agrícolas, que nos apoyen con eso, para atrevernos a poder sacar y cosechar pues la tierra, ¿no? Entonces es muy preocupante que no están volteando a ver y no le han puesto ojo a un tema tan importante como la sequía, y mi iniciativa lo que hacía era proteger a los agricultores pues todas sus cosechas. Diputada, le agradezco, tome en su espacio, tiempo y espacio a Radio Cañón 760, ya le volveremos a abordar con el tema original y agradezco que en términos de productividad legislativa ahondáramos en este último. Muchísimas gracias, Federico, te mando un abrazo y como siempre un gusto saludarte y que me des la oportunidad de platicar contigo y con tu gran auditorio. Diputada, esta es su casa informativa y muy buenas tardes para usted. Hasta luego. Llegamos a la recta final, solo mencionar a la audiencia que generosamente se comunicó con Radio Cañón, la señora Carmen González desde el municipio de Francisco y Madero, en Estado de Hidalgo, donde por cierto es oriunda Xóchitl Gálvez. Y don Carlos Alfaro nos aclara algo muy importante, rápido concluimos. Peñón de los Baños, hace mucho había un brote de agua termal en la peña, se bañaban y posteriormente se hizo el depósito de agua, hoy es un cuartel, pero hoy sí brota agua termal, está dentro de un edificio y los baños medicinales por el Metro Oceanía. Vamos a darnos una vuelta por ahí próximamente. Gracias, Niño, por tu apoyo. Gracias al colega Mejía. Buenas tardes a ustedes. Esto es Radio Cañón, Meridiano. Sigan en nuestra programación incluyente y desarrolladora de contenidos. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón.